Muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Es un gozo estar entre ustedes, o sea, ellos quienes están acá. Les extraño a ustedes mirando por televisor, por computadora. Un día vamos a estar juntos otra vez y no será buena esa reunión. No será bueno estar juntos adorándole al único y verdadero Señor. Así que Dios los bendiga, que les concede gracia y paz. Hoy día voy a hablar acerca de voluntades. Tenemos una voluntad, pero Dios tiene su voluntad. Voy a seguir estudiando en el estudio en el libro de Juan, capítulo 6. Vamos a ver cómo la gente como tú y como yo, tendemos a buscarle a Jesús, buscarle a Dios. Y en nuestra mente pensamos en términos como lo que deberíamos hacer para obedecerle, lo que deberíamos dejar de hacer para obedecerle. En cortas palabras, el enfoque en nuestro corazón, nuestra mente, es nosotros mismos. Todo se trata de nosotros, e incluso queremos hacer las cosas buenas y dejar de hacer cosas malas para caer bajo de la sombra de su bendición. Pero hoy día vamos a encontrar que hay una gran diferencia en las promesas débiles de nosotros, al lado de las promesas fuertes de Jesús, que la voluntad nuestra es medio chueca, pero la voluntad de Dios es algo sumamente poderoso y necesitamos aprovechar de eso. Hay muchas personas que que dicen que quiero conocer la voluntad de Dios. Quiero seguir la voluntad de Dios. Así que hoy día quiero hablar acerca de justamente eso. Mira, vamos a tomar unos momentos para un repaso de lo que había pasado en Juan capítulo 6. Y por casualidad voy a estar usando los 4 relatos de los evangelios para darnos un bosquejo más 3D acerca de todo lo que estaba pasando. Recuerda que Juan el Bautista era el primo de Jesús, era el profeta más importante nacido por mujer según las palabras de Jesús. Pero aún así, Juan el Bautista fue puesto en la cárcel y luego fue decapitado, ¿cierto? Se murió en la cárcel. Un día, los discípulos de Juan el Bautista llegaron a Jesús con estas noticias. Imagínate el dolor en el corazón de Jesús. Así que él estuvo ahí junto con sus discípulos y, como era el costumbre, una gran multitud empezó de acercarse a Jesús buscando la sanación y milagros. Y encontramos en Marco que no había suficiente pan, no había para comer para tantas personas. Así que Jesús quiso apartarse, él junto con sus discípulos, a un lado y descansar. Pueden leerlo. Así que subieron a un barco y pasaron al otro lado. Aún así, la multitud le siguió. Suena medio santo, oye, pero hay que buscarle, hay que seguirle a Jesús, ¿cierto? Pero lo que hacemos a veces no es ni bueno ni malo. En cambio, hay que buscar el por qué estamos haciendo tal y tal cosa. Así que siguiéndole a Jesús suena bueno, pero el motivo de la gente en la multitud, ¿qué era? ¿Por cuál motivo estaban siguiéndole a Jesús? Para sus beneficios, milagros, sanación.
Por supuesto, había gente en este grupo con pura sed espiritual, puro hambre espiritual. Pero créeme, hay más relatos en los evangelios acerca de la gente aprovechando de Jesús. Así que Jesús estuvo por ahí. Probablemente su lado humano era muy triste por la pérdida de su primo. Y dice que no había para comer, ni él ni sus discípulos podrían comer. Y querían descansar por un rato. Y mirando a esta multitud, acercándole a él, con ganas de aprovechar de él, ¿qué pasaría en nuestro corazón? ¿Una rabia? Oye, ¿dónde está mi comida? O sea, ahora te toca a ti hacer algo para mí, ¿cierto? Pero eso no es lo que pasó en el corazón de Jesús. En cambio, Jesús los miró con compasión. Y según el relato de Marcos, Jesús pasó todo el día enseñando hasta la tarde. Según el relato de Mateo dice que Jesús sanaba a la gente todo el día hasta la tarde. Jesús, agotado, bien agotado, triste, con hambre, aún así sirviendo los demás. Jesús nunca dejó de amarles tal cual como eran. Mira, hay esperanza en este mensaje. Yo puedo bajar el micrófono y quedarnos por ahí porque aunque nosotros somos egoístas, aunque la gran mayoría de nosotros queremos los beneficios de Jesús más que la persona de Jesús, Jesús aún así nos ama. Ojo, por ejemplo, estudiamos el miércoles pasado acerca de Pedro caminando sobre de las aguas, ¿cierto? ¿Ok? Y estamos mirándole a Pedro, oye, pucha, será bacán tener una cantidad de fe como esa. ¿Por qué? Porque yo quiero caminar sobre de las aguas igual. Ojo, no se trata de quiero estar más cerca de Jesús. ¿No es así? Tendemos a orar con más pasión, más agresivamente cuando estamos en problemas. De repente nuestro tiempo de oración está con harta calidad. Pero ¿cuántas veces queremos solamente estar con Él, sin agenda? La cosa es que a pesar de esa tendencia en nuestro corazón, Jesús nos ama. Así que después de alimentarle a los 5,000 hombres, más mujeres, más niños, la gente al ver esto, según el relato en Juan capítulo 6, dice que querían ponerle Jesús como un rey. Escuche eso, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero ojo, Jesús era mucho más que profeta. La gente de Israel no habían tenido un profeta por unos 400 a 500 años. Y por fin un profeta llegó y ojo, es muy buen panadero, es muy buen médico. Así que iban a ponerle Jesús como cierto rey, pero el Jesús histórico nos decepciona. Porque queremos los beneficios, queremos el pan, queremos una economía mejor, queremos sanación, queremos una vida más cómoda. Pero Jesús vino para hacer mucho más que hacernos cómodos. Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. En otro relato dice que Jesús expulsó los discípulos. Imagínate la pasión de los discípulos.
pucha, ya es el tiempo, voy a ser la diestra del rey. No, Jesús les despidió. Ok, Jesús subió para orar, los discípulos en el bote, y de repente subió una tempestad. Y Jesús, aunque era muy de la madrugada, era pendiente de las necesidades de sus amigos. Así que Jesús caminó sobre de las aguas. Mira, estamos hablando acerca de menos de 24 horas. ¿Han pasado por un día de trabajo muy agotador? Imagínate todo lo que había hecho Jesús en menos de 24 horas. Y él siguió con preocupación para sus amigos, sus discípulos. Así que Jesús caminó sobre de las aguas. Pedro caminó sobre de las aguas. Y si fuese yo, Pedro, y si me tocó a mí escribir una historia, estaría incluido en mis enseñanzas de ese evento, ¿cierto? La cosa rara es que solamente Mateo registra la cuenta cuando Pedro caminó sobre de las aguas. Pero Marco era un discípulo de Pedro, así que la gran mayoría de las enseñanzas encontradas en Marco, el Evangelio según Marco, salieron de las enseñanzas de Pedro. Así que, ¿qué era la cosa más importante? ¿Qué quedó bien pagado, clavado en la mente de Pedro sobre de esa noche? La noche cuando él, uno de los únicos dos personas que caminó sobre de las aguas. ¿Qué es la cosa más importante? Marcos capítulo 6, versículos 51 y 52. Subió entonces a la barca con ellos Jesús, y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados los discípulos. Ojo, la clave es esto: porque tenían la mente embotada y no habían comprendido de los panes. Esto era lo que quedó grabado en la mente de Pedro. No era asombrado por caminar sobre de las aguas, en cambio era, chuta, ahí estuvimos con Dios en la carne, y todavía con tanto tiempo, tantas enseñanzas, tantos milagros, todavía no sabíamos quién era Jesús. Y como lo que les dije, queremos la fe de Pedro para que podamos caminar sobre de las aguas, no para acercarnos a Jesús, pero la Biblia está bien clara. Pedro apartó la vista de Jesús. ¿Lo has hecho? ¿Ok? La Biblia está bien clara que Pedro empezó de hundirse. ¿Eso ha pasado en tu vida? Pero la Biblia no se trata de Pedro, ni de la fe de Pedro. Se trata de Jesús, de que Jesús no quiso perder un amigo y de inmediato le salvó. Así que esto pasó. La próxima semana voy a leer lo que pasó con la gente, la multitud que habían visto la salida de los discípulos y que Jesús había subido para orar. Empezando en versículo 22 de Juan capítulo 6. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Ahí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas disculpa la boca gringa, Tiberíadas, una ciudad por ahí. Gracias. Se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Oh, qué rico. Otra vez están buscándole a Jesús. No. Hay que mirar más profundo. Hay que mirar el por qué estuvieron buscándole, siguiéndole a Jesús.
y de repente vamos a tener algo de vergüenza porque somos demasiado similares. Dice así, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Mira, Jesús está diciéndoles a ellos, ustedes me están siguiendo por motivos equivocados. Quieren sanaciones. Ojo, van a enfermarse otra vez. Quieren algo para comer. Ojo, van a tener hambre mañana. O sea, ¿quieres recibir consuelo? Ojo, la vida dura viene cada y otra vez. Es que tendemos a poner nuestra confianza en las cosas de la vida, las cosas buenas de la vida. Un aumento en el sueldo, gloria a Dios, Dios es fiel. Un auto nuevo, Dios es fiel. Cualquier cosa menos que saber que Dios es fiel a pesar de nuestras circunstancias. Trabajamos harto. ¿Cuántas personas, seguidores de Dios, están haciendo lo correcto y negando de hacerlo no correcto para recibir bendiciones en vez de puro amarle? Es un reflejo de su amor para Dios, para Jesús. Trabajamos harto para cosas temporarias. Jesús nos invitó para trabajar para cosas eternas, cosas permanentes. La cosa es que nuestros corazones son bien apegados a esta tierra, aquí, abajo, ahora. Ni si queremos pensar en términos de la eternidad, ni en términos del reino de Dios. En cambio, preferimos pensar en nuestro reino chiquitito. Pero al escuchar esto, era bastante fuerte lo que les dijo Jesús. La gente respondieron así, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Plural. Muéstranos la lista de deberes. ¿Para qué podemos ganar este pan, los beneficios? Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Suena fácil, simple, pero créeme, creyendo en Jesús, el Jesús de la Biblia, y su voluntad es más difícil que cualquier otra cosa que puedes hacer. Así que la gente le respondieron, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? ¿No habían pasado el día anterior mirando a tantos milagros? ¿No habían comido lo mejor sándwich de pescado que habían comido el día anterior? Y aún así, mira, no importa cuántas veces Dios nos ha bendecido, siempre queremos más, siempre queremos más. Así que ellos siguieron. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es que tan torpe, tan porfiado, no recordaron ni una cosa. Están enfocados en el pan. Oh, mire la hora, Jesús, es tiempo para 11. ¿Cierto? Jesús dijo, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan del Señor le pidieron. O sea, el pan
del Señor le pidieron, danos siempre ese pan. Suena espiritual, pero todavía estaban pensando en necesidades, cosas temporarias. Pero Jesús estaba hablando acerca de algo mucho más importante, más llenador que bendiciones temporarias. Él estuvo hablando acerca de yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que me viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. No creen. Qué triste. Mira, en esta vida vamos a tener problemas. Suerte en tener una vida fácil. Muy pocas personas en el mundo tienen una vida fácil. Todos de nosotros creemos que Jesús haga algo para nosotros. Un Salvador que nos hace más cómoda la vida. Jesús, el Jesús de la Biblia, no es quien preferimos, pero es el Salvador que tanto necesitamos. Pero ahora Jesús está para enchufar nuestra mente limitada a una verdad eterna. ¿Ok? Jesús está para hablar acerca de la voluntad del Señor. La voluntad eterna. Versículo 37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Fíjate, ¿qué es la voluntad del Padre? Para dar gente, entregar gente a Jesús. ¿Y qué es el propósito de Jesús? Guardárselos, mantenerlos. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. ¿Sabes el por qué Jesús le rescató a Pedro? Por eso. ¿Sabes el por qué Jesús alimentó a los 5,000? Por esto. ¿Sabes el por qué Jesús hizo tantos milagros? Es por eso. ¿Sabes por qué estamos aquí con la Biblia siguiéndole a Él? Es por la voluntad del Señor. Esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucité en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Lo escucha? Mira, estamos tan enfocados en nuestras promesas a Jesús. Estamos tan enfocados de que necesitamos elegir lo correcto, dejar de hacer lo no correcto, y estamos perdiendo el poder divino. El poder divino, la voluntad de Dios es entregarnos en la mano potente del Señor, de los señores, y Él tiene la pega de salvarnos. Él tiene la pega de cambiar nuestra mentalidad, cambiar este corazón egoísta y entregar vida a nosotros. Pero ¿por qué no podemos leer y estudiar la palabra en estos términos? Lamentablemente somos más como Pedro. Estamos embotadas, o sea, en nuestras mentes estamos embotados y todavía no hemos comprendido la lección de los panes. La voluntad eterna de Dios es para entregar gente, seguidores verdaderos de su Hijo. ¿Por qué? Para que Jesús podría
salvarlos, cuidarlos, guardarlos hasta el fin. Necesitamos dejar de creer en un Jesús quien es fácilmente manipulado, que al orar de cierta cantidad de tiempo, al diezmar cierta cantidad de plata, al asistir a la iglesia, al hacer tal y tal y tal cosa, de repente Jesús me debe algo. No es así. Mira, no sé, hay un sinfín de veces que he escuchado lo mismo. Hay que dar para recibir. ¿A quién estamos amando? Mientras tanto, el motivo por lo cual podemos dar es porque ya hemos recibido. Es al revés. ¿Ok? Mira, esto es la más cerca de los infiernos que vamos a experimentar. ¿Por qué no podemos ser generosos para reflejar la generosidad eterna que tiene Dios? Y eso no se trata de plata. Si uno quiere dar plata para recibir plata, esto nunca fue en el corazón de Jesús. Pero constantemente es un reflejo de cuán perdidos somos nosotros. Y estoy hablando como creyente a creyentes. Jesús, en cambio, lo sabe esto de nosotros. Y en su gracia, en su misericordia, no nos juzga. En cambio, Dios ha sido tan fiel a nosotros egoístas de que Él puede hablar en ese idioma para que podamos, estar asombrados por Él. Y tal vez podemos darle gloria a Él y podemos descansar en la voluntad de Él más que en fuerzas propias. Así que, ¿qué prefieres tú? ¿Un Jesús panadero? ¿Un Jesús que te va a bendecir? ¿O tal vez necesitamos mirar la palabra desde otra perspectiva y ser honestos, diciendo que tal vez no sabemos muy profundamente del Jesús de la Biblia? Necesitamos empezar de buscar su corazón a través de lo escrito, en vez de poniendo el enfoque en nosotros. Necesitamos ver el corazón de Él. Amén. Oramos. Padre Santo, muchas gracias por tu misericordia. Somos tanto como la multitud, la gente en la multitud, como la gente, los discípulos. Somos ciegos, egoístas, pensando que podemos ver. Pero gracias a ti que nos aceptas tal cual como somos. Ya sabes cuán roto, imperfecto que somos y nos amas. No lo merecemos. Pero eso es otra señal que eres el Rey de los Reyes y de verdad eres digno de toda nuestra adoración. ¿Podrías ayudarnos en dejar a un lado nuestro egoísmo para que podamos empezar de estar contento con solamente estar contigo, para conocerte más? ¿Podrías darnos la bendición para que podamos estar contento, estar rodeado por otra gente tan imperfecta como nosotros? Bendice tu cuerpo, bendice tu palabra, que puedas llenar las iglesias con seguidores verdaderos que son bien marcados por fruto del Espíritu, el amor, gozo, mansedumbre, afecto fraternal, todos los frutos del Espíritu. Bendice estas familias en el nombre de Jesús.